Bueno, un honor estar en CEUNI. Gracias a los doctores Corro, a Jorge, a su padre, al doctor Adán, por la invitación. Bueno, no tenemos mucho tiempo, no dan mucho tiempo, así es que vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de dos temas, uno junto con el otro, y el primero se trata de toxina botulínica. Una pregunta, ¿se oye bien? ¿No? ¿Mejor? ¿Más pegado? Ok. Bueno, originalmente la toxina se empezó a utilizar en medicina por los oftalmólogos para hacer algunos tratamientos de pacientes con estrabismo. Posteriormente se empezó a utilizar para trismos maceterinos y algunas otras cosas, tonificaciones del mentón. Es decir, hoy en la actualidad, en vez de hacer un guarda, una alternativa que tenemos es colocar toxina botulínica para que el paciente no tenga la capacidad de apretar. Fue descrita en 1817. Hubo una mortandad por ahí de los años 50, en la posguerra, en donde se empezaron a envasar alimentos en lata. La guerra fue la que dio la idea, la Segunda Guerra, de llevar a las tropas alimentos enlatados, con conservadores y lo demás, y era un buen caldo de cultivo para la producción de la toxina botulínica, que es neurotóxica y mortal, como todo, dependiendo mucho de la dosis. Entonces se empezó a desglosar la dosis y se empezó a utilizar la toxina botulínica como terapéutica médica. Bueno, en 1999 se empezó a aplicar en la odontología para tratar bruxismos, hipertrofias maceterinas, sonrisa gingival, asimetrías faciales, incluso para pacientes que tenían parálisis facial. Es el Clostridium botulinum que genera una toxina. Esta toxina se llama toxina botulínica, lo que ustedes conocen como Botox. Botox es una marca comercial, se llama toxina botulínica. ¿Cómo funciona esto? Primero vamos a desglosar la idea. Una cosa es la toxina botulínica, que lo que hace es paralizar un músculo, y otra cosa son los rellenos endodérmicos. Es decir, otra cosa es el ácido hialurónico, del que vamos a hablar más adelante. Este lo único que hace es paralizar los nervios, los músculos, perdón. ¿Cómo es que funciona? Hay una solución que despide voluntariamente e involuntariamente, que se llama acetilcolina, su cuerpo. Cuando ustedes se mueven, se rascan, abren su celular, voltean, no hay forma de hacerlo si no liberan una sustancia que se llama acetilcolina. Esta es la responsable de la contracción de los músculos. Si alguien arruga su frente y se le pone pliegues, y yo paralizo esa zona, es decir, inhibo la producción de acetilcolina, el paciente no lo puede hacer más. Si un paciente aprieta muy fuerte y yo le pongo la toxina botulínica, ya no va a producir acetilcolina, por lo tanto no puede ejercer fuerza en sus músculos. ¿Sí está quedando más o menos claro? Lo que hace el Laxón es inhibe la liberación de la acetilcolina, que el músculo la recibe con unos neuroreceptores y el músculo se contrae. Todos los movimientos que nosotros hacemos es a base de contracción muscular. Al no poderse hacer, el paciente no puede contraer sus músculos, por lo tanto se paralizan los músculos. Hay ciertas arrugas. Ahorita vamos a hablar más adelante de lo que es el trismus maceterino, pero vamos a hablar en generalidades de la función de la toxina botulínica.
hay cierto tipo de arrugas que no sirven para nada. No sé, una expresión como la sonrisa, la excitación, la alegría, son expresiones que nos gusta ver, interlocutar, pero levantar y arrugar la frente, las patitas de gallo, el entrecejo, son arrugas que obviamente podemos evitar, no sirven para nada, están de más. El efecto es de 2 a 4 días más o menos, es decir, yo aplico toxina botulínica en cualquier parte de la cara y de 2 a 4 días el paciente va a empezar a tener efectos. Hay algo que se conoce como el fenómeno de sprouting. Si ustedes se enferman de gripe, eventualmente se van a curar, se van a autocurar, se van a defender. Como esta es una toxina y está agrediendo el cuerpo se defiende. ¿Cuánto dura la toxina botulínica? Es decir, ¿cuánto dura en la cara una vez que yo la aplico? El paciente pregunta, oye, ¿cuánto me va a durar esto? Depende. Es que a mí me dura muy poco. La respuesta es, eres una persona muy sana. ¿Por qué? Porque te defiendes muy bien de las toxinas que te agreden. Entonces va a depender mucho de si eres fitness, qué tal está tu sistema inmunológico, etcétera. Más o menos de 2 a 4 días empieza el efecto. Hay algo que se conoce como el fenómeno sprouting, que es la reconexión muscular. Bueno, la farmacocinética, este es un super abstract de un tema muy largo, que más o menos tardamos unos 2 días en enseñar. Tiene absorción, una difusión rápida al músculo, afinidad por la placa neuromuscular y no traspasa la barrera placentaria. Tampoco hay datos que afirmen que si le colocas a una paciente embarazada vayas a tener algún problema. La FDA te prohíbe usar cualquier cosa en pacientes embarazadas o en lactancia. No hay, es decir, si tú lo aplicas y la paciente no se sabía embarazada, no te preocupes, no hay ningún dato que hable de que haya alguna contraindicación, solamente es de facto por la FDA. Bueno, estas son las indicaciones para la toxina. Estas en amarillo no le competen al odontólogo, las que están en blanco obviamente sí, cefaleas tensionales, dolor orofacial, sonrisa gingival, hipertrofia masseterina, etcétera, bruxismo, disfunciones temporomandibulares, histonías oromandibulares. Es decir, un paciente te llega con dolor por estar apretando, por apretamiento, y tú puedes mitigar ese dolor. Les voy a poner una analogía. Tú haces tus apuntes en la universidad, agarras la pluma y la aprietas con todas tus fuerzas, al grado que te quedan los dientes y los dedos isquémicos, ¿sí? De tanta fuerza. Has hecho 3 renglones, 4 renglones y estamos como en la primaria, ¿no? Nos duele. Si yo te pusiera toxina en los dedos, tan solo como para que pudieras dominar y controlar la pluma sin que te cansaras, es exactamente lo que pasa en la masticación. Te voy a dar la fuerza que necesitas para comer, pero no una parafunción. La palabra paranormal, parafunción, significa más allá de lo que es la función propia. Contraindicaciones, ya les había dicho: embarazo, lactancia, sensibilidad a algunos elementos, inflamación o infección en el sitio de la inyección. Obviamente, si no vamos a hacer un cultivo. Pacientes con mistenías graves, esclerosis múltiples, ya pacientes que traen otros temas, otros problemas musculares y fisiológicos. Pacientes hipocondríacos, mucho cuidado. Hay que tomar un curso para hacer esto, pero es demasiado. Hay 2 cosas que caracterizan este tratamiento. La primera es demasiado sencillo, exageradamente sencillo, y la otra es demasiado seguro. Primero matan a alguien poniéndole un anestésico con vaso que aplicando esta solución. Esto es muy seguro. Entonces pueden estar tranquilos. No pasa de que dejen a alguien chueco.
pero me refiero temporalmente chueco. Ese es el riesgo que tú puedes tener. Todo lo demás es seguro. Cuando un paciente es hipocondríaco, aguas, porque luego, desde que me puso la toxina, me duele el tobillo y la rodilla. La toxina tiene una aplicación focal, es decir, donde yo aplico el punto, donde yo pongo mis unidades, una moneda de 1 peso, es lo que tiene efecto, no va a pasar. Si así fuera, pues yo me inyectaba en la nalga y me ponía planchado, ¿no? O sea, no, es en la zona donde tú lo aplicas. Entonces hay que ubicar este tipo de pacientes con adicciones o pacientes con lesiones precancerígenas. Mientras no esté en remisión, no podemos aplicar esta solución. ¿Algunas reacciones secundarias? Bueno, del 1 a 3% nos van a dar todos este tipo de temas que son normales. En pies muy blancas puedes tener moretitos. Si el paciente está sometido a un tratamiento de dietético con diuréticos o vitamina E, etcétera, pues va a tener algunos moretitos, pero nada del otro mundo. Náuseas, disfagia, ectropión, diplopia, lagrimeo. Muy importante no acercarse a la cuenca del ojo. Se pone solución y esta se extiende. No queremos que se vaya a los músculos del ojo, porque luego estás platicando con el paciente y se le levanta el... ¿Se acuerdan cómo los chiquillos molestaban a las niñas levantándose el párpado? Así involuntariamente. Entonces, no acercarse a la cuenca del ojo. El frasco se conforma y dura más o menos de 7 a 10 días. Algunos autores hablan de hasta 12 días funcionando. Muy parecido al tratamiento de blanqueamiento que nosotros tenemos por ejemplo, con sistemas como el BUS. El BUS tú lo conformas y lo que estás haciendo es una mezcla que finalmente te va a dar un peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno tiene una fecha de caducidad de 10 días más o menos. Entonces, una vez que tú conformas, es decir, una vez que tú le pones al frasco, que es un polvo, le pones el suero y se mezcla, tienes 10 días para utilizarlo. Después pierde su fuerza. Vamos a ver algunos casos de pacientes de lo que hacemos. Como les decía en la frente, alguien estará pensando qué tiene que ver con la odontología. Yo siempre lo digo en mis cursos, yo doy cursos de esto. Si te voy a enseñar a poner toxina y ya estoy cerca, ¿por qué no te enseño a hacer algunas otras cosas? Así de sencillo. Si yo lo pongo aquí, el paciente va a dejar aparte somos estomatólogos, cabeza y cuello, ¿sí? Si yo voy a poner aquí en la frente, el paciente va a dejar de arrugar. Si yo no pongo estos puntos, que se conocen como puntos compensatorios, el paciente se le va a levantar la ceja. A eso le viene bien a algunas mujeres, ¿sí? Les gusta que se levante la ceja. Si no se le levanta, pues se la pintan, pero a los hombres no. Entonces, queda claro, si yo pongo la frente va a dejar de arrugar la frente. Pero si no pongo si no los pongo, se van a levantar las cejas. Si sí los pongo, se quedan donde están. ¿De acuerdo? Este es el Javi, este es mi asistente. Todos los doctores tienen niñas de asistentes. Yo tengo un niño o niña, muy vanidoso. Y así es como él realmente es. Claro, ya no se deja nunca jamás llegar a esto, ¿no? Digo, aquí ya no sabe si sembrar elotes o ponerle toxina, ¿no? Son alumnos que tomaron el curso, está tratando de hacer esto. Son resultados 4 o 5 días. No acercarse a la cuenca del ojo, ahí son los puntos que se colocan para las patas de gallo.
Hay que ubicar la cuenca del ojo con el dedo y aventarse 1 centímetro hacia afuera y ahí le vas a aplicar. Tengan mucho cuidado, si el paciente tiene los ojos muy grandes, es probable que tenga la cuenca muy chica. No necesariamente coincide los tamaños y viceversa. Por eso siempre hay que tocar dónde está el límite de la cuenca y posteriormente hacer la aplicación. Son resultados rápidos y seguros. Esto sí nos compete, sonrisa gingival. ¿Cómo hacer que un paciente deje de tener estas sonrisas tan desagradables? Es muy sencillo. Vas a aplicar puntos en la ala de la nariz. ¿Cuántos? Dependiendo. Si muestra 4 milímetros de encía en la parte que más muestra, vas a poner 3 unidades. Si muestra 5, vas a poner 4 unidades. Es decir, de lo que mida, restas 1 y ese es el número de unidades que vas a aplicar. Y en cuestión de 1 día, 2 días, 3 días, dependiendo de la respuesta del paciente, el paciente ya no puede tener sonrisa gingival. Todos estos son alumnos que tomaron el curso. Disfunción del macetero. Esto es muy sencillo, repito. Los guardas es una buena solución para pacientes apretadores. Hay guardas desprogramadores, pistas oclusales, todo. Estamos hablando del guarda que en el inconsciente te dice no aprietes, ¿de acuerdo? Para que pueda dormir bien. De ese guarda, no de desprogramación ni nada. Que lo hacemos tanto nosotros. Bueno, hay pacientes que no aguantan el guarda. Hay pacientes que se lo ponen en la noche, amanece el guarda en el piso o en la cama. ¿Sí? Para esos pacientes está indicado colocar la toxina botulínica y se pone como pones una anestesia por fuera. Quien quiera hacerlo, ponga su manita a nivel del macetero sin abrir ni cerrar, es decir, ocluyendo, va a apretar y va a ver dónde brinca. ¿Sí? Ahí se aplica. Metes una jeringa de 8 milímetros y le pones la solución que tú has calculado, que son entre 10 y hasta 50 unidades, dependiendo la fuerza de masticación. Eso te va a hacer que el paciente no apriete, va a descansar mucho. Estamos hablando de ya pacientes que les duele el cuello, que amanecen como si hubieran mascado chicle toda la noche. Tienen ya dolores de espalda. Lo mismo es para el temporal. Si el paciente aprieta demasiado, vamos a hacer lo mismo, pero ahora en el temporal. Mordemos, ubicamos dónde está la tonificación y ahí lo aplicamos. Normalmente se pone 1/3 de lo que se pone en maceteros. Si aquí puse 15 unidades, acá se ponen 5. Si acá puse 30, acá pongo 10. 1/3 en el temporal porque es un músculo menos fuerte. Son las dosis. Incluso se utiliza también para apnea del sueño. Es decir, tú puedes aplicar en el istmo de las fauces, arriba de la úvula, donde ya está firme, tú aplicas. Es importante tener lista la dosis que vas a poner. Cuando tú estás aplicando aquí y aquí, tú estás viendo que la jeringa entra y vas aplicando las unidades. Para acá tienes que conformar una jeringa aparte, porque vas a llegar y vas a aventar todo. ¿Se acuerdan cómo nos vacunaron del COVID? Igual. Llegar y aventar toda la solución. No puedes estar mucho tiempo con la aguja ahí porque te vas a enterar que desayunó el paciente. Y el paciente deja de roncar de una manera maravillosa. Entonces, desde que se sabe esto, ya bajó el nivel de divorcio. También para esto es muy fácil hacerlo. Haces cuadros de 1 centímetro cuadrado y aplicas con una jeringa de 8 unidades, vas aplicando 4 unidades. 4 unidades, una jeringa de 8 milímetros
y vas aplicando 4 unidades por punto. Igual los pies, igual las manitas. Fíjense bien, pacientes con hiperhidrosis. ¿Qué es hiperhidrosis? Aquel que llega y te saluda y te moja la mano. Yo tenía un alumno, yo soy maestro de posgrado y de universidad, tenía un alumno que se tenía que poner un guante de plástico, amarrárselo con cinta para poder hacer apuntes, porque si no las gotas le borraban la tinta del papel. Eso es hiperhidrosis. Gente que se acaba de bañar y moja la camisa. A esos pacientes les viene muy bien esta. Esta niña cargaba 3 o 4 pares de calcetas diarias y se las tenía que cambiar. No podía utilizar guarachitos porque se le salía el agua. Eso es hiperhidrosis, y con esto se corrigió, según sus comentarios, 85%. ¿Qué anestésico utilizamos? Le decimos al paciente que agarre un hielo, que lo apriete. Le quitamos el hielo y picamos. Vuelve a agarrar el hielo, con eso no duele nada. Lo mismo lo hacemos en el piecito. Le ponemos el hielo un buen rato, lo quitamos y el paciente no siente nada. Lo mismo para el cuello. Bueno, vamos a hablar de ácido hialurónico. Fíjense bien, no sé si les ha tocado ver gente o artistas que más que mejorarse se deformaron. Eso puede responder a un problema psicológico. Y eso está bien, es decir, si alguien es anoréxico o bulímico, pues es un trastorno de autopercepción. Lo que no entiendo es si alguien tiene un problema de anorexia o de bulimia, que un médico dietista le haga una dieta para adelgazar. Eso no lo ven, ¿verdad? Eso no pasa. Entonces, si un paciente te pide que le deformes la cara, pues no, por eso somos médicos, no es con nosotros. A mí me han llegado a pedirme labios buchones. Y claro, no los pongo, no es aquí. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento de la geometría estética. Entonces, yo les voy a ofrecer una disculpa. Un ratito de la plática tiene que ser de estética. Todos han oído hablar de eso. Pero yo no le voy a deformar la cara a alguien. Yo lo que voy a hacer es cualquier tratamiento en aras de que el paciente ahora tenga más belleza, más estética. De eso se trata, medicina estética. Pero ni siquiera sabemos qué significa la palabra estética. ¿O sí? ¿Alguien sabe? ¿Qué es estética? ¿Quién tiene valor de decirme qué es estética? ¿Lo que es bello? ¿Lo que es bonito? No. Dejen decirles que no. La estética tiene que ver con la geometría. Es el equilibrio, la proporción, el porcentaje. Todo eso es matemáticas. Entonces, la estética tiene que ver, la armonía, la estética tiene que ver con las matemáticas, no con la percepción visceral de cada persona. Bueno, ahorita vamos a hablar de estética. La mayoría de los órganos del cuerpo humano actúan como barrera protectora, aislando el organismo del medio externo, protegiéndolo. Contribuyen a mantener íntegras sus órganos, y también hace un papel regulador de la temperatura. Entonces son 3 tejidos los que tenemos. La epidermis es la capa externa más superficial. Nos protege de los rayos del sol, los rayos UV. La dermis constituye la epidermis y su función es la termorregulación. Lleva el oxígeno a las células, contiene vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, glándulas oríparas, glándulas sebáceas, y ya tiene una red celular. Y entonces aquí viene la más profunda, la hipodermis. Esta es la que nos ofrece firmeza en la piel,
elastina responsable de elasticidad y los glicosaminoglicanos, que es una cadena de azúcares que contenemos. ¿Alguien se ha preguntado cuando tú tomas agua, mucha agua, a dónde se va? ¿A dónde se va? Al excusado. No toda. Alguna se queda en tu cuerpo. Y el dietista te dice, ¿sabes qué? Te falta hidratación. ¿Qué es lo que se hidrata? Este tejido. Este tejido es la esponja, la que acopia el agua. El elixir de la eterna juventud es el agua. Mientras más agua tomes, 2 litros, máximo 3 al día, vas a conservar o vas a despejar un poco más el efecto de la vejez. Es el ácido hialurónico precisamente contenido en la hipodermis. Se divide en 2 cadenas de azúcares ramificadas, que es el ácido hialurónico formado por 2 azúcares, ácido glucurónico y la N-acetilglucosamina. Esto es una fórmula química, ¿sí? Fíjense bien, es una fórmula química que se puede hacer en un laboratorio, pero es una fórmula química que la tienen también los pescados, las aves, los cerdos, las vacas, todos tienen ácido hialurónico. ¿Saben qué? Igual al de ustedes. Quiere decir que ustedes se podían transfundir ácido hialurónico de cualquier animal, de cualquier ser vivo, sin tener ninguna reacción anafiláctica o de rechazo. Por ejemplo, la sangre, no te puedes tú transfundir sangre de un perro, pero el ácido hialurónico sí, porque es una molécula muy limpia. Los glicosaminoglicanos están presentes en nuestro organismo en secreciones mucosas. Es decir, si andas engripado y te suenas, es ácido hialurónico. ¿Sí? Tus lagañitas son ácido hialurónico. El lubricante es ácido hialurónico. Y todas las secreciones de tus mucosas, de cualquier parte, la boca, la nariz o cualquier parte, son ácido hialurónico. Y tú lo consumes todos los días lo consumes. Es un elemento natural presente en todos los tejidos. La molécula es idéntica en todas las especies vivas y la piel es el principal reservorio del ácido hialurónico. Con esto quiero decirles que cuando se hacen sus rellenos para la nariz, para los labios, para el mentón, para lo que sea, se están aplicando algo sumamente seguro. Es responsable de la turgencia de la piel, producido diariamente por nuestro organismo y también se reabsorbe diariamente por nuestro organismo. ¿Qué es la tasa de recambio, chicos? ¿Cuándo empezamos a envejecer? Todos los que estén aquí y sean mayores de 30 años, ya nos estamos pudriendo. Todos los que sean menores de 30 años, para allá van pronto. Es decir, tú estás creciendo, llegas a un vértice y empiezas a envejecer. Más o menos es el promedio. Porque, ¿qué dicta la vejez? ¿En qué momento sabes? Porque puede ser diferente en cada persona. ¿En qué momento sabes que estás envejeciendo? El día que produzcas menos ácido hialurónico del que consumes. ¿Me expliqué? Tú te tomas un vaso con agua y te lo vuelves a llenar al tope, pero va a llegar un momento en que ya no llegue al tope y cada vez menos. Eso es precisamente lo que representa la vejez. Por eso nosotros podemos ver una fotografía de un tramo de la piel, por ejemplo del cachete, y hasta podríamos más o menos adivinar la edad de la persona solo por la piel. El intrínseco de 30 a 35 años, el extrínseco de 25 a 30 años. Ahí es cuando empieza la vejez. Claro que tiene que ver dónde vivas, en qué ciudad, qué tipo de trabajo tienes, si trabajas en el sol,
Si eres dentista y dentista igual a un montón de estrés, por eso somos la profesión menos longeva de todas. Más locura, más alcoholismo, más divorcio, más suicidio. No sé si lo sabían. Y el ácido hialurónico se toma de cresta de gallo o del ojo. Normalmente no tienen ni idea la cantidad de millones de toneladas que se consumen de pescado al día, y de ahí se toma el ácido hialurónico para los productos que nosotros utilizamos. Bueno, la mayoría son dentistas. ¿Saben de qué color es el ácido fosfórico? ¿Y saben cuál es la consistencia del ácido fosfórico? ¿Y por qué lo vemos azul o verde? Porque le ponen color para que tú lo puedas ver, si no, no sabrías dónde lo pusiste. Y le ponen un reticulado, una condensación para que no se escurra, para que sea tixotrópico. Entonces, lo mismo pasa con el ácido hialurónico. El ácido hialurónico tiene una forma de crema como para el café, y lo reticulan para que sea volumen, y hay diferentes reticulados, depende para que lo quieras. El más reticulado, por ejemplo, para naricitas, es el de 900 micras. Para labios es de 600 micras. Para párpados es de 200 micras. Entonces depende, y mientras más micras, más denso es el producto. O sea, es que esto lo vemos. O llegan y lo piden. Es como si alguien llegara a tu consultorio y te dijera: oye, quiero que me pongas unas 3/4 de oro que diga Pancho. Digo, no lo haríamos. Si es una prótesis total, te la pongo. Nomás no digas quién te la hizo. Pero al diente natural no le vamos a hacer eso. A mí me piden esto, ¿sabes qué, corazón? Tú primero ve al psiquiatra. Claro, fíjese bien, esto es una disfunción de la autopercepción. Ella cree que se ve bien. Bueno, discúlpenme estos 5 minutos, 7 minutos, que les voy a hablar de teología, pero no es teología, es filosofía. Y para hablar de filosofía tengo que apelar a filósofos importantes. Las vías de la existencia de Dios, quieran creer en no, es una filosofía de creación. Hay una que se llama vía del orden, que todo tiene un orden. Si el mundo se hubiera conformado sin un orden, no estaríamos aquí. Fíjense que cada órgano tiene una función. Alguien le llama evolución, pero la evolución no puede ser tan perfecta. Imposible. Hay alguien que hace un orden. Decía Voltaire, un gran escritor del tiempo de la Ilustración, precursor de la Revolución Francesa, decía que todo tiene un orden. Aquí vemos, por ejemplo, 2 serpientes en las que no nos acercaríamos. La mariposa ha tomado una forma de serpiente para ahuyentar a los depredadores. Aquí hay un búho, animales que parecen hojas. Hay un orden. Insectos que semejan flores, o flores que semejan insectos. Y ese es el más peligroso depredador de todos. ¿Sí o no, doctor? Nadie puede negar que es una cara bonita. ¿Por qué? Alguien denme una explicación científica. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las proporciones áureas. ¿Saben qué significa esto? Es el número phi.
Doctores, si ustedes son dentistas y no entienden esto, dedíquense a hacer endodoncias o no sé, cirugías de terceras muelas, no ocupan esto. Pero si hacen carillas, resinas, tienen que saber esto. Si no, no vuelvan a decir estético, porque no saben lo que es. ¿Cómo sale este número? Fíjense bien, del 0 al 1 lo sumas y te da 2, lo sumas, te da 3, lo sumas, te da 5, lo sumas, te da 8, lo sumas, te da 13 y así sucesivamente. Estos son conocidos como los números de Fibonacci. Gracias a los números de Fibonacci, muchísima de la explicación matemática se dio y se da. ¿Cuántos dedos tengo aquí? 5. ¿Cuántos huesos en la base de la mano? 8. ¿Cuántos ojos tengo? 2. ¿Cuántos poros? 2. ¿Cuántas narices tengo? 1. Todos son números de Fibonacci. Todo lo que está creado es con números de Fibonacci. Si lo divides, si lo divides por por si lo divides, es decir, el resultado por el número anterior, te va a dar un número, una constante, que se llama 1.618. Ese es el número Phi. Si es .618 es un número negativo. Por ejemplo, si voy a hacer un central, tengo un central y voy a hacer un lateral, tengo que multiplicarlo por .618, lo que mida el central, y a la inversa por 1.618. Flores de un pétalo, 5, 3, 21, 13. Geometrías áureas, ¿qué significa? Que su base por su altura es 1.618, por eso las flores son tan bellas. Y tú ves la flor, no importa que seas hombre o mujer, tú ves una flor y dices, qué bonita, qué perfecta. ¿Saben por qué te gusta? Porque tiene implícito los números áureos. Entonces, cuando tú ves una mujer que tiene implícito los números áureos, en automático sabes que es bonita, y es por la geometría, precisamente. Esta caracola, 1.618, la espiral mayor a la anterior, cada una de sus celdas es 1.618 mayor a la anterior, lo mismo con esto. La Vía Láctea, los helechos, caracoles, plantas, ciclones, y la cara también tiene números áureos. Por eso se llama número de oro o número de Dios. Por ejemplo, lo que mide tu nariz de ala a ala, lo multiplicas por 1.618 y es lo que debe medir tu boca. Si yo no conozco esto, ¿yo cómo te voy a poner para modificar tus tamaños en tu cara? Yo necesito saber esto y medir para saber cuánto te voy a poner. Lo que mide el ojo lo multiplicas por .618 y lo que mide el iris, etcétera, etcétera. Hay un montón de diagramas dentales, por ejemplo. Si yo mido esto, lo que mida, porque el 1.618 es un común denominador. Tú hablas de hacer mock-ups, diseños de sonrisa. A ver, espérame. Primero tienes que aprender esto. Mide lo que mida este diente, multiplícalo por 1.618 y es lo que debería medir el lateral. Fíjense bien, no es lo que debería medir en tamaño, sino en perspectiva. Me explico. Tú ves el central así y el lateral lo ves así y el canino así. ¿Me expliqué? Lo que tú ves del lateral debe medir .618 lo que mide el central. De esa forma puedes lograr estética. Esta, por ejemplo, es una sonrisa áurea. Si el paciente no tiene labios, le voy a poner ¿cuánto? Lo suficiente como para que tenga una sonrisa áurea. El labio superior debe medir lo mismo a lo que muestra el paciente en sonrisa, y a su vez cualquiera de estos dos que mide lo mismo lo multiplico por 1.618 y es lo que debe medir el labio inferior.
hay dos tipos de simetría, horizontal y de radio. Es decir, por ejemplo, la simetría horizontal es que mi nariz debe tener proporción a mi boca, la nariz debe tener proporción a mi ojo, la nariz debe tener proporción a mi oreja, pero no son elementos iguales. Y la de radio es que mi ojo debe tener simetría con el ojo, este poro con este, el central con el otro central. ¿Me expliqué? Son dos tipos de simetrías diferentes. Hablar de las expectativas, vamos a ver ya casos clínicos, hablar de las expectativas del paciente. Esto es bien importante. Me llegan pacientes pacientes de 60, 65 años con fotografías de 25 años y me dicen, así me quiero ver. Bueno, yo no sé si reírme o explicarle que esto no es posible. La cosa es que no sé si está hablando en serio. Entonces tengo que escucharla para ver si está hablando en serio. Y si está hablando en serio, decirle que esto no es posible. El éxito de sus tratamientos dentales no tiene que ver si hicieron bien las cosas o no. Tiene que ver si el paciente se fue satisfecho. Y de eso tiene mucho que ver la lectura de las expectativas de cada paciente. Bueno, contraindicaciones, embarazo, lactancia, todas las que ya se saben. Adicciones, lesiones, problemas precancerígenos. Si toma vitamina A o E, no pasa nada, pueden trabajar. Lo único que tienen que decirle al paciente es que va a sangrar un poquito de más. Secundarias, más o menos lo mismo, porque estamos aplicando y podemos causar ulceritas, podemos pinchar, por ejemplo, en las patas de gallo hay un plexo venoso, podemos pincharlo. Son cosas que en 2 o 3 días se van a quitar. Todas las técnicas de infiltración son la retroinyección. ¿Qué significa retroinyección? Cuando tú anestesias el nervio, el mandibular, por ejemplo, tú metes la aguja, inyectas, sacas un poco y vuelves a inyectar, sacas otro, giras y vuelves a inyectar. Retroinyección se refiere a que vas a meter la aguja y la vas a ir tirando el producto, vas a retroinyectar, nunca al revés. Y estas son las técnicas, depende para qué lo quieras. Por ejemplo, si vas a hacer mentón, haces una cuadrícula. Lo mismo para pómulos, para cigomáticos. Pero si vas a poner nasogenianos, pues lo pones y luego lo aplicas en forma de abanico para hacer un volumen grande. Y algunos casos de nariz. Estos resultados sí se ven de forma inmediata. Esta nariz no tiene tema. Lo único que había que hacerle es ponerle recto el arco. Estas son las más difíciles, las chatitas, pero también mejoran mucho. Debo confesar que jamás me imaginé que podría conseguir yo esto. Jamás me imaginé. Pero bueno, esta niña ahora está ahorrando, porque el cambio fue tan dramático, está ahorrando para hacerse una permanente, porque ácido hialurónico es temporal, dura mucho, a veces se encapsula, pero pues ella se dio cuenta de lo que cambia. Esto lo vemos en el momento. Claro, ella primero fue y se maquilló, ¿no? Y luego mandó la foto. Esto fue lo que te faltó, doctora. Esa puntita. Esta puntita. Queda preciosa, preciosa toda acá. Este año sales, vas a ver. Nada. Y esto es en el momento, Inclusive en algunos de ellos pueden ver una gotita de sangre, lo hacemos en el momento. Esto es muy rápido y muy seguro. La nariz es muy segura.
Hay muchísima gente que aplica ácido hialurónico, pero no se atreve a poner en nariz, porque por aquí pasa la arteria facial. El problema del ácido hialurónico es que tú tapes la tubería. Como es un gel, como el del ácido, ¿saben cómo? Es más parecido al Opalescence blanqueador. ¿Se han visto cómo es? Denso. Si te metes una arteria y lo obliteras, deja de haber flujo sanguíneo, y si no hay riego, se seca la plantita. Y entonces viene lo que es la necrosis. En el centro de la nariz no hay arterias, hay plexos. Entonces todo lo que pongas en el centro de la cara, todo, es muy seguro. Como por aquí pasa la arteria facial y tú metes una cánula, tú podrías obliterar. Se utilizan cánulas, es decir, metes la aguja primero y si no sale el chorro de sangre, quiere decir que está liberado. Y entonces ahora sí puedes retroinyectar. O sea, esto se hace de forma segura. Si alguien ha anestesiado el paladar que se pone blanco, 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 ¿qué haces? ¿Lo dejas así? Lo empiezas a sobar, ¿no? A bombear hasta que vuelve la sangre. El paciente no se va así. Si se va así, se podría necrosar. Es lo mismo, si tú ves una zona blanca, vas a masajear hasta que veas rojo, quiere decir que ya hay flujo sanguíneo. Es el único tema que tiene el ácido hialurónico. Vean, todavía la gotita de sangre aquí. Bueno, ahora aumento de labios. Alguien podrá decir que no hay mucha diferencia. Es que de eso se trata. Se trata de hacer algo que siga estando dentro de los parámetros de la estética. Estas son alumnas que tomaron el curso ahí. Pero por la luz no se ve tan bien y lamento mucho. Espero que de allá sí se vea, que no se ve nada. Definiciones para el arco de Cupido también se pueden hacer, un montón de cosas. Estamos en el borderline, es decir, ya un poquito más son buchones, ¿sí? Y no me gusta. Eso es lo que a mí me gusta, no hay una proporción. Fíjense bien. Este labio, yo no le hago nada. Yo donde le pongo es el de arriba. Si yo mido esto y lo multiplico por .618, no me va a dar esto. No hay una proporción áurea. ¿Qué es lo que hago? El paciente llega y me dice, ¿dónde ocupo? ¿Arriba? ¿Abajo? No, abajo no. Y le ponemos arriba y ahora tenemos una proporción áurea. Si yo con una vernier, un pie de rey, mido esto y lo multiplico por .618, me va a dar esto. Yo sé que le estoy mandando unos labios estéticos. Nadie le va a decir, ¡ay, qué padres! ¿Dónde te pusiste los labios? Porque si alguien le dice eso, es como cuando te dicen, oye, ¿dónde te hiciste tus carillas? No están bien. No están bien. Llegó una paciente. Una señora me lleva a su hija. Me lleva a su hija, dice, es su cumpleaños y le quiero poner labios. Se sienta la escuincla de 19 años con unos labios. No. Ese los hizo Dios. Se los digo. Y yo me rehúso a hacer ese tipo de tratamientos. ¿Sabe qué, señora? Mejor regalen un mono peluche, lo que sea. Yo no le voy a tocar lo que Dios hizo tan perfecto. Y luego me dice la niña, espéreme, agarra una gasa, un desmaquillante, no sé qué, se limpia los labios, hija de su madre, me engañó. Hablé con mi hijo, le dije, hijo, antes de casarte una albercada o algo, cabrón, no te vayas a aventar así, cabrón. No, desde entonces ya no confío en eso, en las mujeres ya no confío. Entonces ya no sé si esto de veras es producto de mi trabajo o producto del lápiz labial. Esta es una chava, es una artista
de aquí de Guadalajara, viene a que le ponga labios, pues ¿qué te pongo? No, pero es que no, y no, y no, y no. De eso es lo que nosotros tratamos de hacer, algo geométrico, correctamente geométrico. Estos accidentes son comunes. Le decimos al paciente que es normal que eso vaya a pasar, que puedas pinchar alguna arteria, pero el labio es muy vascularizado. Nos mandó todos el antes y el después, esta niña. Bueno, aplicación del herpes. Si el paciente tiene herpes, hay que mandarle un tratamiento de aciclovir, 200 miligramos una semana y luego que vuelva. Si no puedes, esta es una espora, es un accidente, están en el aire. Son algunos accidentes que tenemos. Hematomas, sobre todo en pacientes con la piel muy blanca, nada que no se quite en 4 o 5 días. No me preocupa lo negro, me preocupa lo blanco. A este paciente se le hacen masajes y se quita lo blanco, lo negro no, porque es pincho de la arteria. Se le quita lo blanco y este paciente ya no va a tener necrosis. Otro de los tratamientos del ácido hialurónico para nosotros es en el relleno de troneras. De repente nosotros podemos mitigar una tronera o un espacio haciendo sobrecontorneos que no son buenos en la odontología por la dificultad después que tiene el paciente la accesibilidad a la higiene. Entonces colocamos ácido hialurónico y hasta cerrar las troneras. Es muy útil en pacientes que les ponemos implantes en segmentos anteriores muy grandes. Ahí no tenemos una papila, no tenemos crestas óseas desde hace mucho tiempo. Entonces colocamos los trabajos y luego rellenamos las papilas con ácido hialurónico. Este ácido hialurónico dura 2 años, año y medio, 2 años. Si empieza otra vez a mostrar huecos, lo único que hace es se vuelve a poner. No te va a quitar problemas muy grandes, te va a resolver problemas de esta índole, ¿sí? Problemas no muy grandes, pero no dejan de ser desagradables. Bueno, dejé 6 minutos por si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo, Pau? Sí, dejen decirles algo. Yo no me dedico a esto. Yo soy rehabilitador oral, implantólogo. Yo me dedico a eso. Eso es lo que me da de comer. Yo aprendí a hacer esto como un tratamiento que me pudiera ayudar, como por ejemplo la implantología o la prótesis. Pacientes, no quiero que me quebren mis carillas o mis disilicatos y los inyecto con toxina botulínica para que no tengan tanta fuerza, etcétera, etcétera. Yo aprendí esto para eso precisamente. No hago esto. Entonces, el poner estas mascarillas, que seguramente por aquí debe haber en venta, esas mascarillas de anestésicos, lidocaína y eso, lleva 30, 40 minutos que el paciente esté sentado en mi sillón. Aunque tengo 2 sillones, los tengo ocupados. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Si te dedicas a eso, pues tienes 4 o 5 sillones y ahí dejas media hora a un paciente. Y es como la tópica que utilizamos en pediatría. Es puro engaño. Nada más es la capa espinosa y ya. Lo demás le va a doler igual. Yo pongo hielo con mucho mejores resultados y rápido porque lo estoy haciendo ahí mismo. Pero obviamente los vendedores te van a decir que no. ¿Por qué? Pues porque esas cremas no son baratas. Pero a mí me funciona mucho Alguien dice, bueno, y no, nosotros somos odontólogos, no anestesias, por ejemplo, la fluoritaria para
Pues el piquete es el mismo. ¿Te pico para que no duele el siguiente piquete? ¿Sí me explico? La verdad es que no duele, son cosas que no duelen. Además, las mujeres, que son el 99% de nuestras clientes, son muy valientes. ¿Nadie más? Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos al rato. Ahora sí con odontología. Sale, muchas gracias.